Bueno, vamos al contacto, por supuesto, porque la cobertura fue de nuestro móvil, fue exclusiva de Diego Domínguez, en el trabajo anoche también, presentado por Ana Lía Ledesma, arquitecta, por supuesto. Diego, bienvenido, buen mediodía. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Hernán Rubén, buen mediodía para ustedes. Acá estamos nosotros con nuestro móvil hoy, bueno, eh, con noticias que no nos gusta mucho dar, pero bueno, que también son parte de nuestra cobertura. Sí, y que son parte de lo que va sucediendo también. Por ahí, bueno, Sí, uno trata de tener todo el decoro posible y trata de no herir sensibilidades, pero la noticia está, la noticia se genera y la noticia no se puede sí, ocultar. En definitiva, es lo que nosotros reflejamos, somos relatores de la noticia. Y bueno, este hecho realmente impacta nuevamente. Fíjate vos que también en el lugar, Diego, que ya hay estrellas pintadas amarillas, muy cercano a un lugar que recuerdo un accidente de tránsito grave, donde había colisionado en aquel momento una traffic, ¿no? Bueno, allí en un lugar que lo charlamos en la previa y contame vos que es un lugar, digamos que de penumbra total, prácticamente no hay luces allí, ¿no? sí, sí, bueno, esta ruta uno que se cobra una vida más. eh, Esta vez no sé si será no creo que sea por el estado de la ruta, eso bueno, lo determinarán las causas. Está bastante bien, durante el día es muy transitable, sí, durante la noche la visibilidad cae mucho, ¿no? Porque bueno, es justo allí una zona entre la salida de Brinkman y, y hasta llegar al cruce de Viñó, de la Flor, ahí que empieza un poco la iluminación. Bueno, es justo un cono importante de sombra de cerrada, digamos, la noche. Pero bueno, hablando con bomberos voluntarios, donde estamos ahora, recién hablamos con Nicolás Varecio, no sería problema la visibilidad, anoche estaba todo en óptimas condiciones, el clima, una noche de luna llena incluso que alumbraba un poco más de lo habitual, pero bueno, con este panorama nos encontramos cuando llegamos, muchas luces, primero las sirenas dentro del pueblo, cuando sonó el llamado de emergencia de los bomberos, y desde allí las alarmas y la preocupación, veíamos que se dirigían hacia el acceso norte, y al llegar al lugar el trabajo de la policía caminera, de la guardia urbana de Brinkman, que ya comenzaban a cortar el tránsito y a desviar porque era mucho el tráfico que había a esa hora, casi que es una hora pico. De hecho han quedado colectivos con pasajeros arriba durante varias horas allí varados, a la espera de que se libere la ruta o que se encuentre un camino alternativo. Entonces, bueno, el trabajo de bomberos, como decíamos, y el servicio de emergencia que lamentablemente tuvo que constatar la muerte y el fallecimiento de este joven, y después, bueno, llevar al resto de los involucrados, que son dos masculinos, en el caso de este auto blanco, este Peugeot, quien choca de manera lateral, digamos casi frontal, pero es un choque más bien lateral con, con la moto. Bueno, fueron derivados ellos al centro de salud para un mejor control y los análisis de rigor, y un tercer vehículo involucrado de una femenina de Colonia Vicha. Bueno, si bien el domicilio está asentado en morteros del vehículo, por lo que nos decían bomberos, pero sería de Colonia Vicha. Y bueno, de allí más a esperar el trabajo forense, los peritos, para determinar las causas de este lamentable suceso. Bien. Esto, recordamos, sucedió, como decían, en la noche de ayer. Incluso se ven ahí en las imágenes, no era una noche tan oscura, pero bueno, No. obviamente que hay que establecer cuáles son las causas. Al margen de eso también, decir que, bueno, no han trascendido los datos filiatorios de la Todavía. persona fallecida ni quienes están involucrados, porque también obviamente está bajo investigación, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que es un joven motociclista, que bueno, es oriundo aquí de Brinkman y que bueno, lamentablemente perdió la vida en el instante, Diego, ¿no?
Sí, sí, bueno, ni bien llegaron al lugar el servicio de emergencia, constató el fallecimiento del joven y bueno, desde allí también la lamentable parte que le toca a la policía, en este caso al comisario local, quien le toca avisar a las familias. También con ellos hablamos esta mañana, prácticamente nos abocamos toda la mañana a recabar información oficial de este suceso, de este accidente, porque bueno, anoche se terminó muy tarde, nos decían que prácticamente cerca después de la 1 de la mañana, 1:30, han regresado, se ha podido despejar por completo toda la ruta, ¿no? Entonces no queríamos molestarlos anoche y esta mañana estuvimos hablando con el comisario local y con el jefe de bomberos del cuerpo. Sí, incluso había, Diego, también en rigor de verdad, había una disposición de fiscalía anoche tampoco que no se podía brindar ningún dato ni Sí, sí, nota, ¿no? ni hablar, bueno, verán las imágenes por allí, a la distancia lo que se podía recabar con nuestra cámara, no queríamos entorpecer el trabajo, obviamente con razón, se guarda, se preserva el lugar del hecho, así que bueno, en buena hora el trabajo de fiscal, de la fiscalía y de sus ayudantes, así que nos tocó quedarnos detrás de la cinta como corresponde y bueno, mirar a la distancia el trabajo de los bomberos, de los servicios de emergencia, pero bueno, también para ellos una tarea no grata, pero que les tocó estar, y bueno, como decíamos, han vuelto a casa casi ya a la madrugada. Diego, antes de presentar las notas, te quería consultar porque, bueno, obviamente vos decías, bueno, de tu tarea, justificada, obviamente, porque uno trabaja en un medio de comunicación y está cumpliendo una función. El comportamiento del resto, ¿pudiste percibir algo? Muchos curiosos, mucha gente que llegó, digamos, para saber qué es lo que había pasado. Sí, bueno, estamos viendo eso, justo hablando fuera de cámara con Nicolás Varecio, el jefe de bomberos, es que es una ruta muy transitada y prácticamente antes de que los bomberos lleguen al lugar del hecho, ya había circulando algún video, alguna foto, y eso es lo que por allí más molesta y lastima a la familia, a los allegados, al público en general. A nadie nos gusta ver esas imágenes tan morbosas, lamentables, pero bueno, hoy en día prácticamente todo el mundo anda con un celular arriba y bueno, se está dando muy seguido esto, ¿no? De que prácticamente nosotros en el lugar nos preguntaban, nos consultaban si sabíamos de quién se trataba las personas, cuántos involucrados había en el accidente, y nosotros que estábamos en el lugar no lo sabíamos porque no nos podíamos acercar hasta el lugar del hecho en sí, pero acá ya en la ciudad o en los alrededores ya se manejaba esa información, entonces, bueno, circula más rápido, digamos, por fuera que por los propios medios que estábamos, que llegamos a los lugares de los hechos. Pero bueno, sí, la policía logró rápidamente preservar el lugar, prácticamente era muy largo el tramo entre este vehículo blanco que ustedes ven allí y el lugar del hecho en sí, está fácilmente 3 o 4 kilómetros de ruta cortada, porque bueno, fue muy largo el lugar del impacto, ¿no? Así que, Déjame decir algo, bueno, Diego, sí, déjame decir algo también, porque por ahí dice que, bueno, la gente estaba muy cerca, que se detuvo estaba muy cerca del accidente. Hay que decir esto, y lo digo porque me pasó a mí. Cuando hay un accidente, los primeros que están ahí, por supuesto, son los involucrados, pero como es una ruta de gran tránsito, también todos los que van llegando detrás tuyo. Entonces, a medida que vos podés ir parando a la gente, van a parar y van a quedar muy cerca del accidente, hasta que llegue la policía y los bomberos, Sí, que sí, tienen su tiempo, por supuesto, claro. de que suena el llamado o que los llaman para llegar. Entonces, por ahí también esa escena después trata de preservar a la policía, pero ya hubo gente que quedó muy cerca porque era la que venía transitando en ese momento. No sé si se entiende lo que quiero decir. sí, 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 es así. Bueno, el trabajo de bomberos tratando de liberar la ruta, desviaron por caminos rurales, pero veían allí lo que se alcanza a ver dentro de la oscuridad de la noche. Dos camiones, por lo menos, han quedado Claro, dentro del lugar de la escena, otros dos claro. o tres autos que ya no pudieron salir de ahí. Obviamente se encontraron con la escena, frenaron y bueno, son parte seguramente como testigos o para colaborar por lo menos han parado allí en el lugar del hecho. Sí, sí, sí. Eh,
pero bueno, es una ruta que está siendo muy transitada y ese era un horario pico, estudiantes que veíamos que estaban en los colectivos y demás, y gente que los esperaban del otro lado del siniestro, porque obviamente uno cuando sale en un viaje más o menos tiene previsto una hora de llegada, alguien que los espera, y bueno, Claro. todo esto se demoró por horas, así que la preocupación también estaba ahí en los alrededores. Y una ruta que data de lo que fue la repavimentación de los años 80 y que como toda ruta en la República Argentina, ahora con el transporte de gran porte y demás, ha quedado muy angosta, ha quedado muy chica para el tránsito que tiene, ¿no? Sí. Eso pensando también en la seguridad vial. Bueno, vamos a los testimonios entonces, Diego. Pudiste dialogar Sí. con el jefe de bomberos y con el comisario, ¿no? Exactamente, Nicolás Varecio gentilmente nos atendió hace un ratito nomás, él nos contaba la tarea de bomberos voluntarios y luego nos fuimos hasta la comisaría y hablamos con el comisario Carrizo, que también nos dio el parte policial de este hecho. Gracias, Diego. Hasta mañana. Buen trabajo, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, ayer tuvimos un triste episodio. Hay una comisión que se da 21 a 20 horas aproximadamente en ruta provincial número 1, a la altura del kilómetro 26, un siniestro vial que se involucran 3 vehículos. Una motocicleta Honda Wide, 110 centímetros cúbicos, que era conducida por un joven de 20 años de edad. Por causas que se van a establecer a posterior, impacta contra la parte izquierda delantera de un automóvil Peugeot de color blanco, Peugeot 408, que era conducido por un joven de 25 años de edad. Estos primeros 2 conductores son de acá de nuestra ciudad. Y el tercer vehículo involucrado, un Toyota Corolla de color gris, conducido por una mujer de 62 años de edad, que es de la localidad vecina de Colonia Vicha. Bien. Bueno, a raíz del siniestro, el conductor de la motocicleta pierde la vida. Se realizó un gran trabajo en el lugar en cuanto a lo que es el ordenamiento del tránsito, el desvío, porque la ruta fue cortada en su totalidad. Trabajó el personal de policía caminera, que de hecho son los que estuvieron a cargo del procedimiento. Nosotros estuvimos colaborando junto con bomberos voluntarios y bueno, después se comisionó la policía científica al lugar, que luego de su tarea de rigor levantaron el cuerpo de este joven y lo trasladaron a la morgue de San Francisco para la autopsia correspondiente. Bien. ¿Alguna instrucción para con los conductores o los testigos del lugar? ¿Han tomado alguna medida? ¿En qué situación quedaron? No, bueno, se inicia todo el expediente. Los otros 2 conductores de los automóviles fueron trasladados a posterior hasta el hospital local para hacer la extracción de sangre correspondiente, después verificar el tema de alcohol o alguna sustancia prohibida en el organismo. Y bueno, queda todo dispuesto después para la policía científica para que realicen las pruebas de rigor en cuanto a la extracción de sangre. Ninguna persona está detenida, se van a receptar las declaraciones, que de hecho ya han estado viniendo algunos, en la oficina de sumario para que, bueno, siga dando el curso al expediente la Fiscalía del Mortero, que es la que interviene. Bien. ¿La identidad del joven fallecido se dio a conocer? ¿La pudieron constatar en el momento? Sí, ¿Fue nosotros- contacto con la familia? Nosotros de por sí tratamos de no pasarnos los nombres, siempre lo hemos evitado. Es un joven de 20 años de edad, de acá de la ciudad, bueno, tristemente perdió la vida en el siniestro y bueno, sí, es una parte muy difícil que nos toca y en particular a mí que tengo que dar ese aviso a la familia. Imagínate esa situación que de por sí uno de pensarlo nada más ya es muy difícil, imagínate el momento de tener que darle y a su vez brindarle la contención a la familia y a todos los seres queridos de este joven. Bien. ¿Queda alguna tarea por hacer en el lugar o que no han terminado lo de anoche? No, anoche se trabajó hasta la medianoche, con todo el trabajo después de la policía científica. Se realizó por parte de bomberos la limpieza de la ruta para liberarla y el traslado de los vehículos, que los 3 involucrados están secuestrados. Así es, cerca de las 21 horas fuimos alertados por un accidente vehicular sobre ruta 1 a 1 kilómetro al norte de la ciudad de Brinkman. Bueno, al llegar al lugar nos dirigimos con 2 dotaciones. Al llegar al lugar se constata la veracidad del hecho. Era un impacto casi frontal entre un auto y una moto.
y posteriormente vemos que más adelante se encontraba un tercer vehículo que había impactado contra la moto y supuestamente el cuerpo también de la persona. O sea que serían 3 los vehículos involucrados. Son 3 los vehículos involucrados en este accidente. Así que, bueno, se constata el fallecimiento de la persona, sería personal del servicio de emergencia, personal idóneo en eso hace la constatación y bueno, nosotros nos abocamos a resguardar la escena, se hace corte total de la ruta 1 hasta la llegada y posterior finalización de las pericias de policía científica, así que bueno, se hizo ese resguardo. Una vez que ellos habilitaron, ahí ya se procedió a remover todos los escombros sobre la ruta para la posterior liberación de la arteria. Bien, había como muchos metros entre un vehículo y la escena, ¿no? Exactamente, sí, hubo una distancia bastante importante entre donde se da el impacto y donde después quedan los distintos vehículos en su último final, digamos. Bien, y mucho tránsito también a esa hora, que bueno, complicó por allí un poco la tarea de ustedes. Sí, es una hora, digamos, una hora pico donde hay bastante circulación. Bueno, se tomó la medida de, en un principio, el corte total. Posteriormente, una vez organizado, digamos, la escena, resguardada la escena, se empezó a hacer el desvío del tránsito por caminos rurales. Se dispuso a la Guardia Urbana a la salida de Brinkmann, el acceso norte. Pusimos una camioneta nuestra en el acceso este que haga desviar los vehículos que venían desde el sur por zona rural hasta la ruta de Viñón y en el Camino de la Flor se bajaba todos los vehículos que venían desde Morteros hacia el sur, digamos, hacia Brinkmann. Entonces de esa manera liberamos un poco la ruta, no generamos embotellamiento y bueno, aquellos vehículos que no podían circular por camino de tierra quedaban a la espera de la liberación. Bien, ¿hasta qué hora duró el trabajo de ustedes? Y estuvimos aproximadamente hasta la 1 de la madrugada, haciendo todas las tareas, liberación. Se liberó un rato antes, pero después se siguió con los trabajos de limpieza y demás. ¿Cómo era la visibilidad en el lugar? ¿Cómo notaron cuando llegaron? ¿Pudo haber interferido en alguna causal del accidente? No, eso no está establecido, la visibilidad era buena, no había niebla ni tierra, digamos, que pueda haber influido, digamos, en el accidente. Pero bueno, la causa no está establecida, eso está trabajando policía científica para determinarlo. Bueno, ahí está, desde las autoridades, desde la comisaría aquí local,